Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a este taller web denominado Bioseguridad para el Cuidado de la Vida. Nos acompaña nuestro experto Cristian José Pallares, médico cirujano de la Universidad del Valle, magíster en epidemiología. Doctor Cristian, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás el día de hoy? Bien, por aquí, trabajando bastante. Listo, doctor. Entonces te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro taller del día de hoy. Ok, Lina, bueno, muchísimas gracias. Se me olvidó preguntarte, Lina, ¿se ve bien la pantalla? Sí, señor. Sí, ahí la estamos viendo bien. Ok, listo. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un gusto poder compartir este espacio hoy con ustedes. Quiero contarles pues que cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda, por favor, váyanla registrando en el chat y vamos a hacer algunas pausas a lo largo de la sesión para responder cualquier pregunta o cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Bueno, por aquí les dejo algunos de mis datos, mi correo electrónico y aquí está mi Instagram para los que son fanáticos de las redes sociales, para invitarlos a que me sigan. Ahí estoy posteando todos los días información importante sobre uso de elementos de protección personal y tratando de disminuir un poco la desinformación de todo lo que ha generado esta pandemia, porque creo que la desinformación pues es una de las cosas que más genera miedo y el miedo pues hace que sea un poco difícil poder salir adelante y poder aceptar esta nueva normalidad en la que todos estamos unidos. @docpayares es mi Instagram. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de los mitos que existen alrededor del coronavirus y me parece importante que enfoquemos los mitos porque muchos de estos mitos también generan más riesgo de contagio sin quererlo. Este es quizá uno de los mitos que hoy por hoy más escuchamos y es que las instituciones hospitalarias son la fuente más importante de contagio. Entonces, algunas personas dicen que el virus está concentrado en los hospitales y que los hospitales son supremamente peligrosos. En esta diapositiva les quiero mostrar que eso no es cierto. Las formas leves de la enfermedad son más del 80% del total de la enfermedad que tenemos actualmente en el mundo y en nuestro país. Son las formas graves de la enfermedad que son entre un 20 y un 17% de la totalidad de los pacientes los que requieren una hospitalización y de estos, pues los que requieren unidad de cuidado intensivo son muchísimo menos. ¿Eso qué significa? Significa que ustedes pueden ver aquí que nosotros tenemos mucha más gente afuera que está infectada por el virus y mucha menos gente adentro en las instituciones hospitalarias. Adicionalmente, nosotros contamos con los elementos de protección personal dentro de los hospitales. La gente afuera tiene la mascarilla que lastimosamente no la usan correctamente y adicionalmente
En los hospitales pues hay años de trabajo sobre la cultura de la higiene de manos y se han implementado medidas para respetar el distanciamiento físico, pero lastimosamente afuera pues esto no está. Ustedes ven que hay muchas personas que están hoy por hoy por la vida como si no estuviera pasando absolutamente nada, llevando una vida sin distanciamiento, haciendo aglomeraciones, fiestas, reuniones, y pues esto aumenta la velocidad del contagio. Algunas personas piensan, y este es otro de los mitos importantes, que en los pacientes dentro del hospital es donde está la mayor fuente de contagio. Pero la verdad es que esto no es cierto. La estadística nos ha mostrado como entre un 65 y un 70% de todos los trabajadores de la salud que se han contagiado en nuestro país no tienen nexo epidemiológico directo. Es decir, no han sido contagiados directamente por pacientes. El nexo epidemiológico de esas personas es indirecto. Es un nexo epidemiológico o por sus compañeros de trabajo en cafetines, zonas de alimentación, zonas de descanso. Nosotros creemos que debemos cumplir con todas las normas cuando estemos atendiendo a un paciente, pero olvidamos que existen portadores asintomáticos y personas con formas leves de la enfermedad que son nuestros compañeros de trabajo y podrían estarnos contagiando. Quiere decir que es más importante tener en cuenta que no solo el paciente nos puede contagiar, que también nos podemos contagiar entre nosotros mismos. Por esa razón, evitar las aglomeraciones, el hacer distanciamiento dentro de las instituciones hospitalarias y procurar por no almorzar, comer, tomarnos el cafecito en un cafetín pequeño con el colega, con el compañero, con el otro trabajador de la salud, pues es uno de los puntos importantes que tenemos que tener presente. Respecto a los elementos de protección personal, esto había sido estudiado desde hace mucho tiempo con los otros familiares del SARS-CoV-2, que son el SARS-CoV-1 y el MERS. Recordemos que para efectos de contagio, la única diferencia con respecto al SARS-CoV-2 es que los asintomáticos empiezan a transmitir en una proporción que puede ser entre el 10 y el 40% comparado con un sintomático. Esto no ocurría en el SARS-CoV-1 ni en el MERS, porque en ellos ya una vez la persona tenía la sintomatología empezaba a generar la transmisión, y es la razón por la cual esa transmisión silenciosa es complicada, pero la vía de transmisión de la familia del coronavirus es básicamente por contacto y por gotas. Recordemos que al toser o al estornudar, cuando no existe la protección facial, la mascarilla quirúrgica, las gotas que se generan con una tos o un estornudo pueden llegar a la puerta de entrada del virus, que son nuestros ojos, nuestra nariz o nuestra boca, y a través de eso es que vamos nosotros a generar infección. Ahí es importante tener presente que el virus no puede pasar el estrato córneo de la piel, no puede atravesar nuestra piel, pero sí va a entrar por la cara. Hay algo importante que hay que tener en cuenta, y es que la transmisión por contacto y en las instituciones hospitalarias, si no hay buenos procesos de limpieza y desinfección, es muy importante porque las condiciones de temperatura y humedad del virus en las superficies hacen que pueda sobrevivir un tiempo en ellas, y solamente basta que nosotros toquemos las superficies y nos llevemos las manos a la cara para generar el contagio. O sea que sí es fundamental tener presente que con este mecanismo de transmisión el contacto se vuelve muy importante en las instituciones hospitalarias, y es por eso que uno de los pilares para la prevención, tanto adentro como afuera del hospital, es la higiene de manos. Recordemos que de las gotas, de la tos o el estornudo, hay un fenómeno importante y hay una pequeña transmisión por aerosoles que se produce en sitios poco ventilados donde no hay circulación del aire. Esto es importante porque con lo último que se ha mencionado respecto a la transmisión por aire, recordemos que el SARS-CoV-2 no es tuberculosis. El virus solo podría mantenerse algún tiempo suspendido en el aire si no hay una buena circulación, pero esto no implica que necesitemos presión negativa como ocurre con varicela o con sarampión.
Eso es fundamental tenerlo presente porque genera la confusión de que el virus se puede transmitir por vía aérea y transmisión por vía aérea no es igual a transmisión por aerosoles. El estándar para el cuidado son las precauciones por contacto y las precauciones por gotas, y para aquellos procedimientos generadores de aerosoles va a ser el uso de una mascarilla de alta eficiencia N95, pero el estándar en general para el manejo de estos pacientes son las precauciones por contacto y las precauciones por gotas. Y cosas importantes que hemos aprendido, no solamente en esta pandemia, sino en general, de toda la evidencia científica que hay con respecto a la transmisión, es primero que las batas se contaminan desde la primera vez que nos la colocamos. Usted se coloca una bata e inmediatamente en la región abdominal de la bata se contamina. Esto significa que si vamos a utilizar batas en estos pacientes, las batas son de un único uso. No podemos ponernos una bata en todo el turno y andar todo el turno con una bata, porque esto lo que va a generar es más diseminación de la infección por transmisión cruzada. Tengamos eso presente, sobre todo para aquellas personas que llegan al turno, se ponen una bata y se quedan todo el día con esa bata. Entre más elementos de protección personal tengas encima, más aumenta el riesgo de contagio. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis con respecto al uso de guantes, y aquí es importante tener en cuenta que los guantes se contaminan en más del 50% desde que tocas algo, y inmediatamente tú estás tocando algo, se va a generar esa transmisión cruzada. La transmisión cruzada puede ser al tocar otro tipo de cosas, y otro punto importante con el uso de los guantes es que al estar enguantado no te vas a friccionar las manos, no vas a usar el alcohol glicerinado, disminuye la adherencia a la higiene de manos. Ese es un consejo para aquellas personas en áreas COVID que se enguantan y creen que con los guantes se van a quedar absolutamente todo el turno y no hacen cambios de guantes ni usan los guantes exclusivamente cuando estén atendiendo a los pacientes. El uso de los guantes es exclusivo cuando uno atiende a un paciente. Tú no tienes por qué estar escribiendo en un computador con los guantes, en una estación de enfermería enguantado. Eso es una mala práctica que genera aumento de la transmisión de las infecciones. Este es otro mito muy importante que tiene que ver con la mascarilla de alta eficiencia N95, y es que algunas personas creen que deben usar esta mascarilla todo el tiempo o que de lo contrario pues se van a contagiar. Y hay bastante evidencia, no solamente con coronavirus, sino con muchas otras infecciones respiratorias, pero aquí les voy a mostrar la evidencia con coronavirus de que una mascarilla de alta eficiencia N95, si se usa de una manera inapropiada, es un factor de riesgo para aumentar el contagio. Estas mascarillas son difíciles de tolerar. Esto es un respirador. Ustedes deben tener presente que cuando yo uso una mascarilla de alta eficiencia, yo estoy haciendo un sello. Estas mascarillas hacen sellos sobre la cara, o sea, es un respirador. Tú respiras a través de la mascarilla, y como tú respiras a través de la mascarilla, el suministro de oxígeno es diferente a si estuvieras usando una mascarilla quirúrgica convencional, porque las mascarillas quirúrgicas convencionales pues no hacen sello. Simplemente tú te la pones y ella tiene espacios porque es una barrera frente a la tos, el estornudo o la salivación que otra persona haga cuando está hablando contigo. Esto sí es un respirador. Si tú usas esto durante todo un turno, vas a terminar con dolor de cabeza, vas a terminar visiblemente más cansado, y adicionalmente, como son difíciles de tolerar, vas a estarte tocando la cara más frecuentemente. De por sí, los seres humanos nos tocamos la cara entre unas 20 a unas 500 veces al día. Entonces, con esto te vas a tocar muchísimo más la cara. La mascarilla de alta eficiencia hay que saberla utilizar. Y para aquellas personas que no confían que una mascarilla quirúrgica sea suficiente, pues hay varias evidencias científicas. Les voy a mostrar desde la más antigua hasta la más reciente. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el Clinical Infectious Disease de todos los estudios de infección en trabajadores de salud con SARS-CoV-1, evaluando cuál de las dos mascarillas era mejor, si estar todo el tiempo con la N95 o estar todo el tiempo con una mascarilla quirúrgica para el escenario de la atención convencional de los pacientes. Lo que se encontró aquí es que tanto la quirúrgica como la N95 protegían.
¿Qué significa? Significa que para el manejo convencional de los pacientes, o sea, no estoy hablando de que lo estés intubando, de que le dé reanimación cardiopulmonar, de que le estés haciendo una fibrobroncoscopia, ambas mascarillas funcionan igual. Aprovecho para mencionarles algo y es ojo con las personas que utilizan una mascarilla encima de la otra. Porque si ustedes hacen esto, aquí lo que están haciendo es que las capas de poliuretano de esta mascarilla interfieren con la eficacia del filtro de la N95. Esto es una mala práctica, es una práctica que se ve muy frecuentemente. Ya se han emitido 3 warnings, uno de esos es de la Sociedad de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a esto. Los que por el contrario se la colocan así también lo están haciendo mal porque evitas que haga el sello que tiene que hacer esta mascarilla. Entonces, como no hace sello, pues al no hacer sello no se estaría comportando como un respirador. Recordemos que uno usa una careta con la visera, la protección ocular, que efectivamente está ayudando a proteger la mascarilla de alta eficiencia para que la mascarilla no se contamine. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis de hace bastante tiempo, casi los 10 años, que mostró cómo tanto la mascarilla quirúrgica como la N95 eran un factor protector para infecciones virales. Y esta es una revisión sistemática de metaanálisis publicada en Lancet hace un poquito más de los 3 meses, que mostró que tanto las mascarillas quirúrgicas como las mascarillas de alta eficiencia N95 para el manejo convencional de los pacientes protegían de una manera importante. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis de ensayos clínicos controlados, incluyendo familiares del SARS-CoV-2, incluyendo coronavirus, que no mostró diferencias estadísticamente significativas entre usar una de estas y una de estas para el manejo convencional de los pacientes en el contagio. ¿Qué pasa con los aerosoles? Entonces, con los aerosoles, y aquí hay que tener en cuenta que los procedimientos que tienen algún nivel de evidencia que han mostrado contagio con la aerolización son la intubación, la ventilación no invasiva, las traqueostomías y la ventilación manual antes de la intubación. El resto de procedimientos no tienen ninguna evidencia de contagio, ni en SARS ni en ninguna otra infección viral, porque los aerosoles se han estudiado desde hace más de 15 años. Esto muestra como para este tipo de procedimientos sí es importante contar con una mascarilla de alta eficiencia N95 porque estos son los procedimientos que generan mayor riesgo. Aquí también es importante tener en cuenta que ya hemos avanzado bastante para entender la transmisión del virus y recordemos que una vez que una persona haga síntomas, esa persona, contando desde el inicio de síntomas, puede llegar a contagiarte hasta el día 10-14 de la enfermedad, máximo hasta el día 20 si ha requerido cuidado intensivo, o sea, las formas más complicadas de la enfermedad, el intervalo de confianza del contagio hasta el día 20. Quiere decir que estos pacientes no van a contagiarte absolutamente todo el tiempo de la hospitalización. Es importantísimo contar el tiempo desde el inicio de síntomas porque de eso va a depender que ustedes retiren el aislamiento y que se expongan muchísimo menos haciendo un uso inapropiado de elementos de protección personal. Las formas graves de la enfermedad son pacientes que tienen cuadros clínicos de por lo menos 7 o 10 días de evolución. Quiere decir que en la complicación las probabilidades de contagio son muchísimo menores y eso es un punto importante que se ha descubierto en el marco de esta pandemia y que nos ayuda muchísimo, no solo para retirar aislamientos innecesarios, sino para evitar contagio y transmisión cruzada de otras infecciones por el uso inapropiado de elementos de protección personal. También es importante tener en cuenta que los humos, que el humo que se genera, el humo quirúrgico o el humo generado por la cirugía mínimamente invasiva o la laparoscopia no ha demostrado ser un factor de riesgo para contagio. Estos son estudios publicados con SARS-CoV-2 en este año que mostraron que se encontraron copias inviables del virus y que la evidencia de SARS-CoV-2 y este tipo de transmisión, así como la evidencia de otros coronavirus de su misma familia y de transmisión por cirugía mínimamente invasiva o el humo quirúrgico no había sido demostrada y no está siendo demostrada en esta pandemia. Y es un punto importante para tenerlo presente porque en algún momento se pensó en cambiar
de una mascarilla quirúrgica a una N95 para absolutamente todos los procedimientos quirúrgicos de cirugía mínimamente invasiva o evitar cirugías mínimamente invasivas y devolvernos a hacer solamente cirugías abiertas en todos los pacientes, y eso ya ha sido debatido. Yo quisiera hasta a este punto, Lina, de pronto escuchar si tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes para empezar a contestar algunas de las preguntas. Claro que sí, doctor. Por acá tenemos algunas preguntas. Bueno, Marla Vargas nos pregunta, ¿qué debe tenerse en cuenta al intervenir pacientes de terapias en un consultorio cerrado? Estaremos hablando de terapia respiratoria, porque digamos que tenemos dos escenarios. Si estamos hablando de terapia respiratoria, allí es importante no por coronavirus, sino en general. Y esto es un lineamiento que el CDC lo propuso hace un poco más de 5 años. Y es que todas las personas que trabajen con terapia respiratoria deben acercársele a la vía aérea con una mascarilla de alta eficiencia N95. Esto no es por COVID. Esto es desde hace más de 5 años. De hecho, en algunas instituciones hospitalarias hemos protocolizado que fisioterapia, para hacer todo lo que tenga que ver con vía aérea, use una mascarilla de alta eficiencia. Ahora, si nos estamos refiriendo solamente a terapias de cualquier tipo, Lina, terapia física, por ejemplo, lo importante es que tanto la persona a la que le estés haciendo la terapia como tú como trabajador de la salud tengan una mascarilla quirúrgica y idealmente el sitio esté bien ventilado. Recordemos que una ventaja grande que tienen los sitios ventilados es que generan corrientes de aire y está demostrado que el coronavirus con una mínima corriente de aire puede inmediatamente precipitarse y caer al suelo. Por eso digamos que los sitios que tienen algo de ventilación, si tú tienes una ventana, así sea una ventana pequeña y puedes abrir esa ventana, esas corrientes de aire podrían beneficiarte muchísimo. Creo, no sé, esos serían, digamos, los dos escenarios. Si es para terapia respiratoria o algo que tenga que ver con la vía aérea, la recomendación sí es utilizar una mascarilla de alta eficiencia para el personal de fisioterapia y no solo para coronavirus en general. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta. Norma Murcia pregunta, ¿cuánto dura la mascarilla N95? ¿Cada cuánto se debe cambiar? Bueno, eso es una pregunta muy importante. Ustedes saben que las mascarillas de alta eficiencia N95 pueden ser de varios tipos. Aquí, por ejemplo, tengo una. Esta no se puede doblar. Ojo, estos modelos no los podemos doblar porque si los doblamos dañamos el filtro. Deben guardarse en bolsitas de papel craft. Por aquí creo que tengo una bolsa de papel craft. Deben guardarse en este tipo de bolsas, en bolsas de papel craft, porque las bolsas plásticas lo que hacen es que pueden dañar el filtro, pueden dañar la eficacia del filtro. Y existen otras presentaciones que sí se pueden doblar. Esta es una N95 que se puede doblar. Estas mascarillas duran aproximadamente entre 8 a 10 horas de uso continuo. Quiere decir que si lo usas una vez, 2 horas, al día siguiente le van a quedar 2 horas menos de vida, tendrá 6 horas de vida y así sucesivamente hasta que se acaben. Algunas personas les pueden durar 10, 12 días. A una fisioterapeuta le va a durar probablemente un turno, si el turno ha estado muy movido o ha atendido puros pacientes o ha tomado puras muestras, va a durar muchísimo menos. Lo que sí es importante es que, independiente del tiempo, si en algún momento llegas a perder el sello, quiere decir que no te haga buen sello, tienes que desecharla, así no se haya cumplido con el tiempo. O si en algún momento en el procedimiento no tenías la careta o solo tenías gafas protectoras y se contaminó esta parte con secreciones o con fluidos, hay que desecharla. Algunos hospitales en el país, inicialmente en la pandemia, hicieron reprocesamiento reuso de estas mascarillas. El INVIMA no está a favor del reuso. Yo particularmente creo que en algunos países por la emergencia sanitaria se pensó
los norteamericanos en Carolina del Norte, en la Universidad de Duke, patentaron una desinfección, una decontaminación con peróxido de hidrógeno, y los italianos también con luz ultravioleta. Pero a mí lo que me preocupa de esos reprocesamientos es que si la mascarilla ya se ha enchanzado, o sea, ya está más anchita que tu cara y no te hace sello, pues va a ser muy difícil allí que se comporte como un respirador. Yo particularmente no estoy a favor del reprocesamiento, y el INVIMA pues también se pronunció al respecto y tampoco avala el reprocesamiento de estos dispositivos. Perfecto, doctor. ¿Te parece? ¿Te leo más preguntas o continuamos y más adelante abrimos otro espacio de preguntas? Si quieres, leamos 2 preguntitas más y continuamos. Perfecto, doctor. Dirley Piedad Castillo pregunta: ¿qué tan precisa es la prueba de PCR para determinar este coronavirus y salgan falsos positivos y se confundan con otro tipo de gripa? Listo. Pasemos a la siguiente pregunta, Lina, para que cuando hablemos hay una parte de pruebas, hablamos puntualmente del tema de la PCR. Entonces, qué pena con quien nos envió la pregunta. Ahora respondemos. Listo. Nayibe Bustamante pregunta: si uso una mascarilla quirúrgica primero y encima una convencional, ¿qué tanta protección tengo? Si usas una quirúrgica y encima una convencional, que por ejemplo tú tengas, perdóname, que tú estés usando una mascarilla de estas y una mascarilla convencional, no habría necesidad. Si tu mascarilla convencional, tu tapabocas convencional es de tela impermeable, no tienes necesidad de usar esta, porque algunas personas dicen, es que esta mascarilla es termosellada y tiene 3 capas. Una mascarilla quirúrgica es una barrera, igual que un tapabocas. Claro, con esta es más fácil respirar que con esta. ¿Por qué razón? Pues porque esta está diseñada para que esta parte, que es la parte blanca, la que va idealmente aquí, contra la cara de uno, pues sea un poquito más agradable para uno y que se pueda respirar un poco mejor, pero no tendrías necesidad de ponerte 2. Ahora, si a lo que te referías era ponerte una de estas y encima una de estas, no, eso sí está totalmente contraindicado. O es esta, pero nunca van las 2 al mismo tiempo. Perfecto. Listo, Doc, gracias. Entonces, si quieres, continuamos y más adelante seguimos con nuestro espacio de preguntas. Listo, bueno. Otro de los mitos entre los trabajadores de la salud que se volvió muy frecuente es que las personas no se sienten protegidas con una mascarilla N95, sino que mencionan que deben tener una máscara P100 o una máscara full face, una máscara de estas máscaras elastoméricas, que porque eso protege muchísimo más que una N95. Varias cosas importantes para la gente que está usando este tipo de máscaras. Primero, las máscaras elastoméricas tienen válvulas de exhalación. Significa que el aire que exhalas no sale filtrado por ninguna parte. Eso es peligroso porque son máscaras inseguras, ¿no? Son las máscaras, algunas personas les dicen las máscaras egoístas, porque te estás protegiendo, pero no estás protegiendo a la otra persona. Además, si estás operando, por ejemplo, en el campo quirúrgico, vas a contaminarlo con tu respiración. Eso es importante tenerlo presente. Y que adicionalmente todo esto debe limpiarse y desinfectarse, hay que desarmarla, y a veces es complicado hacer el desarme y tendrías que hacerlo muy frecuentemente. Algunos filtros, no es este el caso, pero han visto hay otros que los filtros están desprotegidos y la careta no te va a alcanzar, o si es una full face, los filtros quedan afuera y los filtros se pueden contaminar, y aunque el filtro dure un mes, si está contaminado tienes que desecharlo. Para los que no creen en el grado de filtración, porque las full face, las P100 filtran al 100%, les quiero decir que desde hace más de 30 años, hasta hace menos de 2 meses, se ha estudiado la eficacia de los filtros al 95% de una mascarilla de alta eficiencia N95. Y pueden filtrar hasta partículas de 0.06 micras, o sea, mucho más chiquiticas que el coronavirus. La razón es porque las partículas más pequeñas tienen unos movimientos erráticos en el aire y no salen con una velocidad vectorial directo hacia tu cara. Por esa razón, un filtro a partir del 83%
es efectivo contra un coronavirus, o sea que a un 95%, muchísimo más. Esas máscaras pueden ponerte más a riesgo que lo que en realidad están haciendo de ventaja. Este mito se volvió muy popular en los trabajadores de la salud, lastimosamente por los videos de los asiáticos que nos hicieron tanto daño, la gente con una cantidad de cosas encima, muchas cosas que se colocaban, una bata encima de otra, un monotraje o un overol, y esto da una falsa sensación de seguridad. Gracias a Dios salió esta revisión sistemática de metaanálisis publicada en Cochrane este año, que recopiló mucha evidencia científica sobre el uso de elementos de protección personal adicionales y el riesgo de infección, y demostró que usar más no te va a proteger más, pero por el contrario, usar más te pone a riesgo de tener una infección, sobre todo porque estos monotrajes o estos overoles se contaminan muy fácil con el ambiente y al quitártelo te contaminas. Hay un riesgo de más del 50% de que la gente quitándose un overol o un monotraje de estos se contamine. El Ministerio, dentro de la Guía Institucional de Uso de Elementos de Protección Personal, no avala los monotrajes. Lo digo porque es importante tenerlo presente. Lo que pasa es que vimos los videos de los europeos en su primer pico de coronavirus y vimos los monotrajes y la gente empezó a adaptar los protocolos de ébola de estos monotrajes y traerlos a coronavirus, pero eso no tiene soporte suficiente y por el contrario van a ser un factor de riesgo adicional el tener más cosas encima. Por fuera del hospital uno ve gente con guantes, con batas, con polainas, con caretas, con visera, con máscaras elastoméricas. Nadie necesita eso por fuera. La gente debería entender que por fuera lo que necesitan es conservar la distancia. Lastimosamente las personas no entienden eso, usan elementos de protección personal que no deberían estar utilizando y eso es un problema gigantesco porque al final terminas con elementos que ni tú sabes manejar y generando un daño adicional y un aumento de la transmisión. Las personas por fuera del hospital no deberían tener tantas cosas encima. El uso de accesorios puede aumentar el contacto que se tengan con otras superficies, por eso es importante no tener tantas cosas puestas encima. También es importante alejarse de la gente que está enferma, porque escucha uno muy frecuentemente personas que dicen, no, es que es una gripa común, es que es una gripita nada más, es que tengo gripita. Eso es coronavirus, eso no es una gripita. Estamos en un momento donde nuestra transmisión, el número reproductivo básico del coronavirus no está para nada controlado. Entonces, vemos y vemos y vemos formas leves de la enfermedad y esa gripita que puede estar a tu lado es COVID. Entonces sí es importante que tengamos como ese sentido de responsabilidad de si estamos enfermos aislarnos, si somos trabajadores de la salud y tenemos síntomas reportarlo y aislarnos de una manera juiciosa, porque lastimosamente a veces como trabajadores de la salud nos enseñamos mucho a trabajar enfermos, a trabajar con gripa, con resfriados. Esto es algo que no deberíamos estar haciendo. Dentro de la oficina, tanto en los hospitales como por fuera de ellos, es muy importante que no tengamos desorden, porque el desorden aumenta la dificultad para poder hacer una buena limpieza y desinfección. Se deberían tener los sitios despejados para poder hacer una muy buena limpieza, una muy buena desinfección. Y en las zonas comunes tengan mucho cuidado, en los cafetines, en estos sitios donde uno se quita la mascarilla y está muy cerca de los demás. Estos son los focos de contagio, son los sitios donde más se puede contagiar la gente. Tengan muchísimo cuidado con esos sitios. Si es un cafetín pequeño, hagan turnos para que no estén varias personas al mismo tiempo en el cafetín. Y si la gente no hace caso, hay que cerrar el cafetín porque a veces no nos tomamos tan en serio las recomendaciones y estas recomendaciones son las más importantes. La distancia es fundamental. En zonas comunes, si usted va a estar a menos de 1 metro de distancia, usted debe tener una mascarilla, pero recordemos que la mascarilla quirúrgica o el tapabocas no es un permiso para que uno se le acerque a la gente, porque te le acercas a la gente y empiezas a tocar a la gente. O sea que es importante mantener la distancia. Esto no es un permiso para acercársele a los demás. Tampoco usar elementos de protección personal en áreas de espera o en sitios donde no lo ameritan, como por ejemplo aquí ven ustedes en la fotografía estos guantes. Eso no se debe hacer. No debemos automedicarnos.
y es muy importante tener en cuenta que hay varios estudios que están probando eficacia terapéutica, están tratando de demostrar eficacia terapéutica, pero eso todavía no está claro, y salvo que una persona esté en medio de un ensayo clínico de estos, no debería automedicarse. Las infecciones virales toda la vida se han tratado bajo los síntomas, pocas veces bajo los esquemas de tratamiento. Entonces, sí es muy importante tener presente que no debemos automedicarnos. Hablemos de la parte de pruebas antes de volver nuevamente a la sesión de preguntas. Y aquí en pruebas vamos a ondear sobre las pruebas que tenemos disponibles y sobre otro mito muy importante que hay en el ambiente, y es que las personas creen que deben tener todo el tiempo pruebas, que se deben estar haciendo pruebas periódicamente. Entonces la gente siente que yo debo hacerme pruebas cada semana, que debo hacerme pruebas cada 14 días, cada 15 días. Esto también en parte porque los lineamientos del ministerio inicialmente hacia allá era hacia donde apuntaban, cuando todavía no se conocía muy bien cómo funcionan las pruebas. ¿Qué podemos decir de las pruebas? Hay 3 pruebas. Una de ellas no es diagnóstica, o sea, tener una prueba de estas positiva no significa absolutamente nada, y esa prueba es la prueba serológica, la prueba en sangre, la mal llamada prueba rápida, los anticuerpos, IgG o IgM. Esa prueba no dice nada. Eso es importante tenerlo presente porque algunas personas esta prueba es la que más les gusta, para algunos esta es la prueba más popular y esta prueba no dice nada. Varios problemas que tiene la prueba, tiene reacciones cruzadas con otros coronavirus, o sea, puede darte positiva y ser por un coronavirus diferente. Recordemos que hay 4 serotipos endémicos de coronavirus en el mundo. Hay otros 4 coronavirus que se presentan todo el tiempo en nuestro país y que se presentan todo el tiempo en el mundo, y esta prueba va a salir alterada. El otro punto es que esta prueba solamente empieza a tener un buen valor en términos de detección después del día 10, día 14, desde la aparición de síntomas o desde el momento en el cual se presenta el contagio. ¿Por qué es importante tener eso presente? Porque si tú te vas a tomar la prueba y estás asintomático y no has tenido un contacto estrecho no protegido, esta prueba no va a decir absolutamente nada. Las pruebas de los anticuerpos se desestimaron ya desde hace 3 versiones de los lineamientos del ministerio y solamente se usan para fines epidemiológicos en situaciones muy puntuales. Y no es una prueba diagnóstica. Vamos a las 2 pruebas que sí son diagnósticas, la PCR, la RT-PCR y la prueba de antígeno. Estas 2 que se toman con hisopado. Se toman con hisopado nasal, y estas son las 2 pruebas que sí te hacen un diagnóstico. Tener alguna de esas pruebas positivas significa que tienes coronavirus. ¿Listo? Un antígeno positivo es diagnóstico de coronavirus, una PCR positiva es diagnóstico de coronavirus. Es importante tener presente que estas diagnósticas se comportan mejor en la primera semana del inicio de la enfermedad. O sea, cuando tú estás en esa primera semana de síntomas, allí es donde mejor se comportan las pruebas. ¿Y cuándo están indicadas? Cuando usted tiene síntomas, están indicadas, o están indicadas cuando has tenido un contacto estrecho no protegido, o sea, has estado más de 15 minutos cerca a una persona sin la mascarilla, sospechosa o positiva, atendiste a un paciente sin tus elementos de protección personal, pero ojo, contacto estrecho no es estar en un área COVID. Porque si tú estás en una COVID atendiendo pacientes, no significa que eres un contacto estrecho, eres un contacto estrecho protegido. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente. Allí es donde se deben tomar las pruebas. En esas personas con síntomas o aquellos contactos estrechos no protegidos, el que estuvo expuesto, y se deben esperar 7 días desde el último contacto para tomarse la prueba. Eso es importante porque algunas personas se toman la prueba mucho antes, de una manera más temprana, y la prueba va a dar un resultado negativo, y no es porque la prueba sea mala, sino porque no tiene suficientes copias para positivizar la prueba y después la gente se enferma.
Entonces, como ven, las pruebas solamente están indicadas, la RT-PCR y la antigénica, que son las pruebas diagnósticas, en aquellos sintomáticos o en aquellos contactos estrechos para seguimiento epidemiológico al día 7º después del contacto. Y las pruebas de anticuerpos o rápidas solamente para investigación epidemiológica. Bueno, antes de que hagamos nuestra segunda sesión de preguntas, yo finalizo diciéndoles que eso no ha terminado y existen 3 cosas que sí o sí debemos hacer para evitar el contagio. El distanciamiento físico es un pilar definitivo para disminuir la velocidad de propagación del virus, el uso de la mascarilla y la higiene de manos. El distanciamiento ha sido probado. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis maravillosa que muestra cómo estar a más de 1 metro de distancia de una persona disminuye en más de un 80% el riesgo de contagio. Así tengas a un conviviente, una persona que conviva contigo que tenga COVID, si tú estás separado, aislado de esa persona, no te va a contagiar. Eso es poderoso, es importante tenerlo presente. La higiene de manos por obvias razones, porque al estarte tocando tanto la cara, pues si tú estás constantemente friccionándote las manos, vas a evitar llevarte el virus a la cara y vas a evitar llevarlo a otros sitios. Y el uso responsable de la mascarilla quirúrgica o del tapabocas sin estártelo tocando todo el tiempo, molestándote la cara y usándolo sobre todo cuando la distancia sea una distancia de menos de 2 metros, que estés muy cerca de la otra persona, pues son la tríada fundamental para evitar el contagio. Bueno, vamos entonces a nuestra otra sesión de preguntas. Por aquí les recuerdo mi Instagram para los que son fanáticos de las redes sociales, para que me sigan. Y si quieres, Lina, hablemos de otras preguntas que tenga la gente, con mucho gusto. Claro que sí, doctor. Bueno, por acá nos preguntan, esta pregunta es muy común. ¿Los tapabocas se pueden lavar? Sí, bueno, los tapabocas que sean de tela, como estos, de tela impermeable, se pueden lavar. Ahí ten la precaución de que la tela impermeable tiene una vigencia, o sea, después de unas 20, 30 lavadas, el laminado de la tela se pierde y ahí dejan de ser impermeables. En ese momento se vuelven de tela común, lo cual hace que si tú toses o estornudas o alguien tose o estornuda, eso puede llegar a ti y ahí hay que desecharlos. Estos definitivamente no se pueden lavar. Estos tapabocas no se pueden reusar, no se pueden lavar, pero estos sí lo puedes hacer. Y una mascarilla de alta eficiencia tampoco se puede lavar, ni se puede desinfectar con soluciones de hipoclorito, no se pueden mojar porque el N95, ese N de las N95 significa que no son resistentes ni al agua ni al aceite. O sea, si tú mojas esto, dañas, alteras la eficiencia, la eficacia del filtro. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan, ¿el material contaminado de COVID va con el material que no es COVID o va separado y se debe marcar y en cuántas bolsas se debe desechar? Esa es una excelente pregunta. Aquí hay un principio básico para el manejo de residuos hospitalarios. ¿Qué significa? Significa que todo lo que esté con el paciente, que haya sido acompañada, que haya estado en contacto con el paciente, se considera contaminado. ¿Qué significa esto? Significa que tanto los desechos biosanitarios, y al referirme con desechos biosanitarios me refiero, por ejemplo, a las batas desechables, a los pañales de los pacientes, todo lo biosanitario se considera contaminado. Y esto biosanitario contaminado va en bolsa roja, independiente de si es coronavirus o si es cualquier otra cosa del paciente. Al principio de la pandemia se dividía lo de coronavirus aparte de los desechos biosanitarios convencionales, pero lo ideal es que todo es contaminado y eso absolutamente para todo, porque no solamente COVID te puede contagiar un paciente, te puede contagiar de cualquier otra cosa, bacilos gram negativos, otros tipos de virus, otros microorganismos. Eso biosanitario se incinera generalmente. Generalmente va a un relleno sanitario después de un proceso de incineración.
Existen otros residuos que son los anatomopatológicos, o sea, muestras de sangre, muestras de tejido, que de un paciente de coronavirus y de otro paciente convencional van en bolsa roja, se esterilizan y después de eso van a los residuos biosanitarios. Pero entonces no necesitas ponerlo en doble, en triple bolsa, no, necesitas ponerlo en bolsa roja y asegurarte que tanto si es biosanitario como es anatomopatológico vaya a su proceso de incineración o esterilización y después a los rellenos sanitarios especiales. Perfecto, Doc, muchas gracias. Seguimos por acá revisando el chat. Bueno, una pregunta muy también muy importante que siempre nos la realizan nuestros asistentes. Si tengo coronavirus, ¿me puede volver a dar? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Ya hay un poco más de 30 casos de reinfección estudiados en el mundo. No es fácil estudiar los casos de reinfección porque recordemos que no nos quedamos con el coronavirus por siempre. O sea, no es que se reactive el coronavirus que tenemos, no, es una infección por otra cepa del coronavirus, o sea, por otro coronavirus que se nos está pegando de la misma familia SARS-CoV-2, pero hay algunas variaciones y sí está demostrado que existe la reinfección. No es tan frecuente como con otro tipo de enfermedades infecciosas, pero sí existe. O sea que hay una ventana que entre los casos que se han reportado de reinfección va entre 3 y 4 meses y se puede producir nuevamente una reinfección. Pero recordemos, no es que el virus quede latente en ti y se reactive, no. No es como en el herpes virus, por ejemplo, que el herpes queda con nosotros y se reactiva en situaciones de inmunocompromiso. No funciona aquí de esa manera. Perfecto, Doc. Doc, ¿existe la posibilidad de que a algunas personas no les dé el virus? Digamos que esa es una pregunta complicada de responder en términos de que pues nosotros no tenemos una inmunidad para eso. Quiere decir que ninguna persona es inmune totalmente al virus, pero sí pueden haber algunas personas que tengan menos contacto con otras o menos exposición de riesgo y esas personas no se enferman. Va a depender mucho de la exposición, pero en términos de inmunidad no existe inmunidad al virus. Nosotros no somos inmunes al virus, o sea que el virus potencialmente puede contagiar absolutamente a todo el mundo. Perfecto, Doc. Bueno, sigo por acá revisando las preguntas. Listo, si quieres, sigamos, o sea, continuemos y más adelante abrimos otro espacio pequeñito mientras yo voy mirando acá las preguntas que nos han hecho, porque sí, tenemos muchas preguntas, pero digamos que ya son muy similares a las primeras que ya respondimos. Entonces, aquí seguimos revisando el chat. Lo que pasa es que ya acabamos, Lilita. Ya acabamos. Perfecto, entonces, espérame, yo miro más por acá. Acá, mira, doctor, las personas con enfermedades de base, embarazadas, mayores de 60 y lactantes deben estar trabajando en casa para su mayor seguridad. Las personas mayores de 60 años tienen un riesgo de complicarse que puede ser del 17 al 20% y requerir hospitalización. Es una pregunta difícil porque también recluir a todas esas personas a teletrabajo absoluto es complicado, pero yo diría que en aquellos mayores de 60 años, si tienen comorbilidades que no estén estabilizadas, por ejemplo, que tengan hipertensión, diabetes y no esté controlado, la sugerencia es que la mayor parte del tiempo estén en teletrabajo. Para las mujeres embarazadas, el periodo de mayor complicaciones sería el último trimestre del embarazo. Quiere decir que aquellas mujeres embarazadas en el último trimestre probablemente uno prefiera tenerlas en teletrabajo por encima de los otros. Recordemos que estas personas no es que sean más susceptibles a infectarse, no. Todos los seres humanos somos igualmente susceptibles a infectarnos. Lo que pasa es que las poblaciones a riesgo son las poblaciones más susceptibles a complicarse si se infectan. Y es por esa razón que uno sugiere los esquemas de teletrabajo.
Bueno, Doc, muchas gracias. Por acá también nos dicen, Doc, ¿cuál es la recomendación del uso de guantes látex en en el servicio público? ¿Qué tan recomendable es? Bueno, es totalmente malo usarlos, o sea, está cero recomendado para aquellas personas que estén usando guantes en el servicio público. ¿Por qué razón? Porque al tú ponerte guantes, tú con lo primero que tocas contaminas y sigues contaminando todo el resto. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve más, es un foco de contagio y además te vas a llevar en algún momento las manos a la cara, se vuelve más un foco de contagio para ti y tú te vuelves un vector que lleva todo con los guantes. La recomendación es que porten alcohol glicerinado, que tengan alcoholcito glicerinado en dosis personales y lo lleven a todas partes y estén friccionándose todo el tiempo. Pero definitivamente los guantes solo deben utilizarse cuando yo estoy enfrente de un paciente sospechoso positivo o un paciente que lo requiera por riesgo de exposición a secreciones o fluidos corporales. De resto, no tienen ninguna utilidad, van a jugar, es más, en contra tuya para el contagio. Excelente información, Doc. Muchas gracias. Doc, teniendo en cuenta que esta enfermedad es nueva, ¿ya se tiene listado de secuelas que ha dejado el virus en las personas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es algo de lo que estamos apenas aprendiendo, realmente apenas estamos estudiando el tema de las secuelas que tienen que ver mucho con problemas respiratorios, por ejemplo, algunos cambios neurológicos que se han encontrado en algunas publicaciones, pero no me atrevería a hablar puntualmente de secuelas en este seminario porque todavía nos falta mucho por conocer de la enfermedad. Entonces todavía no está muy claro cuáles pueden ser potencialmente las secuelas de estos pacientes. Perfecto, Doc. Doc, ¿un positivo puede contagiar a los demás durante cuánto tiempo? Bueno, generalmente las personas, tú tienes el contacto estrecho, o sea, te contagian, y una vez que te contagian, hay un periodo de incubación que puede ir hasta 14 días, pero la mediana de síntomas, o sea, la mayoría de la gente se enferma los primeros 7 días, al día séptimo. Entonces, te contagiaron. Esto no es como una lleva, no es que a uno lo contagien y inmediatamente empieza a contagiar a los demás, no. La carga viral empieza a crecer, entonces pasa día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el día 7 probablemente te estés enfermando, pero 2 días antes de cumplir el día 7, o sea, finalizando el día 4 y el día 5, tu carga viral empieza a aumentar. Ese es el momento donde las personas se empiezan a contagiar muchísimo más. Ahora, puede que nunca te enfermes. Si nunca te enfermes, tu carga viral permanece estable, pero estás contagiando. Contagias un 60% menos de lo que contagiarías si estás enfermo, pero contagias. Una vez que te enfermes, o sea, una vez que aparezcan síntomas, las formas leves de la enfermedad contagian hasta el día 10 desde la aparición de síntomas. Al día 14 la tasa de ataque, o sea, la velocidad de contagio es menor al 1%. O sea que una persona que se ha enfermado y no ha estado en una UCI podría contagiarte máximo hasta el día 14, más allá de eso no va a contagiar. Si esa persona requirió cuidado intensivo, el intervalo de confianza va hasta el día 20, o sea, esa persona podría contagiar hasta el día 20, no más allá. Aunque tenga prueba positiva, aunque hagan 10.000 RT-PCR y sigan saliendo positivas por meses, esa persona ya no va a contagiar más allá del tiempo. Perfecto. Bueno, doctor Pallares, como siempre, agradeciéndote por acompañarnos en estos importantes espacios educativos para todos nuestros asistentes. Gracias por compartir tus conocimientos con todos nuestros afiliados y bueno, por supuesto, esperamos verte en una próxima ocasión. Listo, bueno, no, Linita, a ti muchísimas gracias y muchas gracias a todos pues por la paciencia y por escucharnos. Un abrazo para todos y cuídense mucho.
Claro que sí, doctor. Otro abrazo virtual grandote para ti. A todos nuestros asistentes, por supuesto, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web quedará colgado en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Invitarlos, como siempre, a nuestro último taller del día de hoy, 5:30 de la tarde, nuestro Muévete y Contágiate de Prevención, para que terminemos nuestro día recargados de energía, refresquemos nuestras mentes. Entonces, si no se han inscrito, recuerden, Centro Virtual Posipedia, se podrán inscribir no solamente al Muévete y Contágiate, sino a los demás talleres web que tenemos durante esta semana. A todos, muchas gracias por su participación, que tengan un feliz resto de tarde. Los dejamos con el siguiente video.